Saludos cordiales, estimado tutor, soy el maestrante Jesús Pantucín Barrera y el tema de disertación para esta presentación lleva por título El mecanismo de reparación de daño material establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los delitos contra la vida y su aplicabilidad en el marco normativo ecuatoriano. Dicho esto, para comenzar con mi discernimiento, extenderé una frase que llamó mi atención al realizar el presente trabajo y focaliza que quien estudia cómo reparar un daño abraza la esencia más humana del derecho. En las tragedias que implican delitos contra la vida, el daño causado trasciende lo visible, incluye tanto la pérdida irreparable de un ser querido como las consecuencias materiales que afectan a sus allegados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su labor de protección internacional, ha establecido un mecanismo de reparación integral que contemple el daño emergente y el lucro cesante. Esta doble perspectiva busca resarcir el perjuicio actual y el futuro, brindando una tutela justa a las víctimas. La reparación integral constituye uno de los principios rectores del derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 63, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que en caso de comprobarse una violación de derechos, el Tribunal Interamericano puede ordenar que se repare el daño causado, incluidas medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Dentro del componente de indemnización se distinguen dos aspectos fundamentales del daño material. Uno es el daño emergente, que para mayor comprensión del tema en estudio es la pérdida económica directa e inmediata que sufre una persona como consecuencia de un hecho dañoso o un delito. Con esto hago énfasis, que es lo que ya se ha gastado o perdido. Dentro de estos rubros podemos constatar los gastos médicos, costos funerarios, reparación de bienes dañados, honorarios profesionales pagados por la víctima. En resumidas cuentas, es todo aquello que ya salió del bolsillo de la víctima o de sus familiares. Por consiguiente, tenemos el lucro cesante, que es el dinero que la víctima dejó de ganar por causa del daño sufrido. Se trata de una pérdida de ingresos futuros que habría existido si no hubiera cometido el hecho ilícito. Ahora bien, dentro de estos valores se encuentran inherentes aquel sueldo que la víctima habría ganado si dicho daño no se hubiera perpetrado, aquellos ingresos que la familia ya no recibe por la pérdida de sustento económico, esos beneficios económicos no percibidos debido a la interrupción de la actividad laboral. En síntesis, el lucro cesante es lo que ya se dejó de ganar por culpa del daño. Ambos conceptos constituyen el daño material y son fundamentales para calcular una reparación económica justa. Imagínense a Miriam Larrea Pintado, detenida durante 1 año, 5 meses y 25 días en Ecuador, acusada de un delito que ella nunca cometió. Tras su absolución enfrentó un sistema judicial que le negó toda reparación por los ingresos perdidos y los gastos incurridos durante su calvario. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 ordenó al Estado ecuatoriano compensarla con $275,000, calculados meticulosamente bajo los conceptos de daño emergente, que son los gastos reales, y lucro cesante, consideradas como aquellas ganancias frustradas. Esta historia no es aislada, refleja una tensión fundamental entre los estándares interamericanos de reparación integral y las limitaciones de los marcos jurídicos nacionales, en caso de violaciones graves a derechos humanos, particularmente en delitos contra la vida y la integridad personal. Dichos precedentes evidencian una evolución progresiva del derecho a la reparación, que ha pasado de ser una herramienta simbólica a una obligación concreta y cuantificable. Ahora bien, la pregunta inherente en este trabajo trata sobre si es aplicable el mecanismo de reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la legislación ecuatoriana. El mecanismo de reparación de daño material establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que incluye el reconocimiento del daño emergente y el lucro cesante, es jurídicamente aplicable en el Ecuador y normativamente superior a las prácticas locales, especialmente en los delitos contra la vida. La implementación plena de este mecanismo no solo fortalecerá la protección de los derechos humanos, sino que contribuirá al desarrollo de un sistema de justicia más justo,
técnico y reparador. Incorporar estos estándares no es una opción, sino una obligación derivada del marco constitucional e internacional que rige en el país. El desafío, por tanto, no es voluntad normativa, sino de capacidad institucional. El verdadero compromiso con los derechos humanos se demuestra reparando lo irreparable con humanidad y verdad. Hasta aquí mi disertación, estimado tutor. Muchas gracias.